sino que nosotros de este punto también estamos en una capacitación. El Padre Eterno nos está capacitando. El Padre Eterno nos irá mostrando, nos irá revelando. Y a medida que nosotros tengamos más conocimiento y entendimiento de cómo opera o cómo quiere operar el temor en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a tener las armas necesarias para poder defendernos de este enemigo. Entonces empezamos. Causas del temor. ¿De dónde vienen esos temores en nuestras vidas? Entendemos y tenemos claro que hay temores que tienen que ver con cosas espirituales. Pero por lo general, casi siempre, todas estas cosas que obviamente tienen que ver con lo espiritual, tuvieron una puerta, por decirlo así, tuvieron un comienzo en el mundo natural. Y el enemigo, conociendo eso, entonces él provoca que sucedan muchas cosas en nuestra vida, desde nuestra niñez, que nos marcan, que nos afectan, que luego, cuando nosotros crecemos, todavía esas situaciones, esas cosas que pasaron, siguen afectando nuestra vida. Entonces, una de las causas del temor: un pasado no resuelto, traumas de la niñez. Miren, esto es clave. El enemigo utiliza muchas estrategias, aunque pareciesen inocentes, pero esas estrategias que él usa llevan a parte de nuestra alma a un lugar de cautiverio y hace que nosotros siempre tengamos temor. Miren, yo conozco la historia de personas que en su niñez, por estar molestando unas gallinas, las gallinas los picotearon, y hoy en día ya adultos, todavía ellos le tienen temor a las gallinas. ¿Eso por qué? Porque en su niñez hubo un episodio en el cual parte de su alma quedó cautiva. Hay un área que está cautiva en su vida, por lo cual ella, aún siendo mayor, tiene temor a las gallinas. Y así hay muchas cosas que el enemigo utiliza para los niños, que los dejan desde niños con áreas de su vida en cautiverio. A veces a muchos padres o muchos hermanos les gusta jugarse con sus hermanos menores a estarlos asustando. Y eso de alguna manera crea un lugar de cautiverio en ellos, que entonces ellos van a vivir con temor, que le tienen miedo a la oscuridad. Pero ya va, ¿quién les enseñó que podía pasar algo en la oscuridad? Hay muchas películas y aún series de niños que uno ve en este tiempo y se da cuenta que todas van dirigidas a crear cautiverios en estos niños. Aún hay no sé cómo lo llamarán en cada lugar donde usted esté, pero esos lugares de juegos mecánicos. Usted sabe dónde llevan a los niños, que hay como en mi país los llaman carritos chocones, que si una rueda donde se montan y van dando vuelta ahí. Hay muchos juegos de eso que lo que hacen es crear temor en los niños, y eso va a crear en ellos un área cautiva. Entonces, si nosotros queremos ser verdaderamente libres del temor, necesitamos que el Ruach nos empiece a revelar si en algún momento de nuestra infancia nosotros tuvimos un tipo de episodios como estos.
Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele, que el Ruach del Padre nos revele. Si hubieron momentos en nuestra niñez donde nuestra alma, donde áreas de nuestra vida quedaron en cautiverio, y ese cautiverio hoy no nos deja caminar como el Padre Eterno quiere que nosotros caminemos para este tiempo. Otra de los motivos, de las causas del temor, es el desconocimiento de la paternidad. Desconocimiento de la paternidad de Dios. Miren, a medida que la paternidad de Dios se va revelando a mi vida, yo empiezo a caminar más en confianza. Cuando hay falta de revelación de la paternidad de Dios, entonces yo voy a caminar en temor. Esto es relativo. Entre más revelación de la paternidad de Dios, yo voy a poder caminar más en confianza. Entre menos revelación de la paternidad de Dios, voy a caminar más en desconfianza. Otra sería la falta de revelación. Un sitio del enemigo. Hay muchas ocasiones que el enemigo nos sitea, hace un sitio alrededor de nosotros. Hay veces que usted va a mirar las circunstancias y lo que usted, yo no sé de qué manera lo haya vivido usted. Yo se lo voy a plantear desde el punto de vista de cómo yo he vivido cuando es un siteo del enemigo. Cuando el enemigo nos sitea, uno mira las circunstancias y a los ojos naturales, aún a los ojos naturales, la circunstancia no se ve tan complicada. Pero el sitio del enemigo y la influencia del enemigo alrededor de uno lo hace estar turbado. Y muchas veces usted se puede acercar a una persona y no, es que estoy desesperado, me ando porque me está pasando esto. Y la otra persona te mira y te dice, pero ya va, la situación no está tan mala, mira, aquí es esto, aquí está esto no es como... hay un dicho en mi país, no sé si ustedes lo conozcan en el suyo, que dice, se ahogan en un vaso de agua. Bueno, un siteo del enemigo provoca eso, que usted se ahogue en un vaso de agua. En mi país se dice en el sentido de que el vaso con agua tiene muy poca agua como para que uno se ahogue allí. Pero la influencia del enemigo alrededor, el sitio que le tiene a uno, provoca que entonces uno se desespere en un vaso de agua. Entonces eso provoca el sitio del enemigo en uno, es ese temor, aunque aún con los ojos naturales uno puede ver que la circunstancia no es tan complicada, pero a uno lo invade el temor y se siente qué va a pasar y las circunstancias y todo lo que viene. Entonces, esa ha sido una de las estrategias del enemigo en este tiempo, el sitio. Desde que muchas personas empezaron a escuchar, ¿no? que la pandemia, que el trabajo, que no puedo trabajar, que ahora viene esta circunstancia, que ahora viene la otra. Entonces el enemigo crea un sitio alrededor que usted parece que no tiene salida. Pero cuando se pone a analizar y a pensar la situación en frío, se da cuenta que en medio de todas las circunstancias, el Padre Eterno nunca le ha fallado.
que en medio de todas las circunstancias y de todo lo que pasó, en medio de la pandemia y de todo lo que vino, el Padre Eterno nunca dejó de sustentarlo. Entonces a esa dimensión es donde el Padre Eterno nos quiere llevar. Donde, aunque el mundo alrededor de nosotros esté perturbado por la circunstancia que está pasando y que no hayan que hacer, nosotros podamos estar tranquilos, teniendo una revelación clara de la paternidad de nuestro Elohim. Y que podamos estar tranquilos en medio de todas las circunstancias. Que aunque alrededor de nosotros haya temor por todo lo que está pasando y por todas las circunstancias que se están moviendo en nosotros, porque tenemos revelación de la paternidad y sabemos cuál es el Padre que tenemos, que no nos ha dejado, que no nos ha desamparado y que no nos va a soltar nunca, entonces nosotros podamos estar firmes en medio de esa circunstancia. Estamos siendo capacitados. Estamos siendo capacitados. No es que las circunstancias no van a venir, no es que no van a venir momentos difíciles ni situaciones que aprieten, sino por causa de que la revelación del Padre Eterno está en mí, el enemigo no va a poder utilizar esas circunstancias para que el temor pueda llegar a mi vida, sino que por la revelación del Padre Eterno yo me voy a mantener firme y confiado. Seguimos hablando de la consecuencia, de las causas. Otra de las causas son fortalezas mentales. Fortalezas mentales. Como estuvimos hablando, hay cosas que pasan en nuestra niñez y a medida que va pasando el tiempo, eso que sucedió, que en mi niñez fue un momento, fue una circunstancia en la cual vino temor a mi vida, con el pasar del tiempo, eso se va a convertir en una fortaleza mental. En una fortaleza mental en nuestras vidas. Otra de las causas es desconocimiento de la dimensión espiritual, presión satánica, baja autoestima. Miren, la baja autoestima va a ser una de las causas que a nosotros nos van a impedir caminar en lo que el Padre Eterno está demandando para el reino. Y va a provocar que entonces que tengamos temor de hacer lo que el Padre Eterno quiere que nosotros hagamos. No sé cuántos estuvieron en la clase de los profetas ayer, pero el apóstol habló de algo clave con respecto a Moisés cuando se encontraba frente a la zarza. Frente a la zarza, Moisés dejó clara su baja autoestima, porque él no se creía capaz. Pero nosotros, como el apóstol nos enseñó y la profeta, nos damos cuenta que aunque él al Padre Eterno le dijo que enviara a su hermano para que hablara por él, al final las escrituras nos muestran a nosotros que Moisés sí habló. Entonces hubo un proceso en él, en ese encuentro con el Padre en la zarza. Entonces en la zarza, Moisés no solamente se desnudó delante del Padre y le mostró su baja autoestima, sino que el Padre sanó aquello y le dio entonces la capacidad de ir y pararse frente a Faraón y plantearle todo lo que el Padre Eterno le había dicho. Entonces, así muchas veces sucede con nosotros. Por causa de la baja autoestima, el espíritu de temor se apodera de nosotros y no nos deja
avanzar en lo que el Padre Eterno quiere que nosotros avancemos. Por eso necesitamos evaluar bien, autoevaluarnos nosotros mismos y ver si en nosotros hay algo, alguna área que todavía esté en temor. Otra de las causas del temor es el rechazo. El rechazo. Miren, yo creo que todos nosotros en un momento determinado tenemos que pasar por una situación de rechazo. O por lo menos no sé usted, se lo digo en mi caso. A mí me ha tocado pasar por momentos de rechazo y uno tiene que aprender a recuperarse. Porque o de no va a poder caminar en lo que el Padre Eterno quiere para nosotros. Yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida tuvieron que decirnos que no. Y por lo menos les hablo desde mi punto de vista. Uno al principio, como profeta, como nos estuvieron diciendo ayer en la clase, uno se enfrenta muchas veces con que si lo que recibo viene de Dios o no viene de Dios. ¿Me habló Dios o no me habló Dios? Y muchas veces en la reunión donde uno está, entonces Dios utiliza a otro y el otro recibe lo mismo que uno había recibido, pero uno no fue capaz de levantarse y decirlo. Pero debemos tener en cuenta que así como muchas veces recibimos cosas que son, o sea, que están bien, que son asertivas, hay ocasiones donde uno puede recibir cosas que no son tan asertivas. Entonces ahí es donde uno debe tener el carácter formado de ir donde los líderes y decirle, mire, he estado recibiendo esto y esto y esto es, esto no es. Entonces ahí por lo menos la profeta, el apóstol hablaba con nosotros y decía, ok, esto sí está bien, esto es de Dios, esto aquí es más almático, esto viene. Y entonces uno tenía que aprender que en algún momento lo que uno venía como que muy emocionado diciendo, sí, esto Dios me lo mostró, que Dios me dijo, te pegaba un freno, ya va. Eso no es así. Y uno tiene que aprender a madurar, porque aún en las escrituras el apóstol Pablo enseña que si alguien profetiza, otro tiene que pesar la profecía. Y pesar la profecía tiene que ver eso, evaluar si lo que yo estoy diciendo viene de parte de Dios o no. Entonces, si yo tengo el temor al rechazo muy arraigado, entonces a mí me va a dar miedo venir y plantear qué es lo que yo estoy recibiendo, porque si me dicen que no, entonces me voy a afectar y me voy a sentir muy mal y no voy a seguir por el camino que el Padre Eterno me quiere llevar. Entonces necesitamos autoevaluarnos y entrar en un proceso donde el Ruach del Padre Eterno sane en nosotros todas esas heridas de rechazo que por lo general ocurren en nuestra infancia. Miren, el enemigo desde nuestra infancia, él sabe lo que el Padre Eterno va a hacer con nosotros. Lo sabe en qué sentido, porque él ve el potencial que hay en cada uno. Y hay muchos
que desde su niñez el enemigo los empieza a atacar de una forma impresionante, con la intención de no permitir que su ministerio se pueda desarrollar en su máximo potencial. Esto es clave que lo entendamos, el máximo potencial. Si nosotros permitimos que hayan áreas de temor en nuestra vida, nosotros no vamos a poder dar el máximo potencial. Podemos trabajar para el Señor, podemos caminar en el ministerio, podemos entregar mucho de nuestra vida, pero no vamos a poder llevar al desarrollo el máximo de nuestro potencial. Y el Padre Eterno lo que quiere es que nuestro potencial sea desarrollado al máximo. Por eso Él empieza a decir en este tiempo, empieza a buscar vestigios de temor en tu vida. Empieza a buscar cualquier cosita de temor que quede en tu vida, porque esa pequeña área que nosotros dejemos en temor no va a permitir que nuestro potencial se desarrolle al máximo. Entonces, las causas del rechazo, heridas no sanadas, situaciones de robo, violencia. Miren, yo, gracias al Padre Eterno, nunca he pasado por un episodio donde a mí me hayan robado, me hayan apuntado con un arma para quitarme nada. Pero conozco el caso de muchas personas que después que viven un episodio como ese, su vida a partir de ahí no vuelve a ser la misma. Las personas se las invade un temor impresionante, que no quieren salir solas, que para cualquier parte tienen que ir acompañados, que no les... Entonces, situaciones como esa en nuestras vidas no van a permitir que se desarrolle el máximo potencial que nosotros tenemos. Otra de las causas del temor es la burla. Burla. Ahora se conoce como bullying. El bullying. Esa es otra de las estrategias del enemigo con las cuales ataca sobre todo a la niñez. Porque cuando uno ya es adulto, las burlas como, o sea, no sé, les hablo de mi parte, ya como que no le afectan a uno mucho. Uno está claro de que es hijo de Dios, está claro en el diseño que el Padre tiene para uno. Y las burlas que le puedan hacer a uno no le afecta tanto, pero a los niños muchas veces sí los marca y bastante. Entonces esa es una de las estrategias que el enemigo utiliza para hacer que áreas de nuestra vida caigan en temor. Entonces, otra de las causas es el dolor, es una de las causas del temor. Y se convierte en uno de los temores más profundos, el temor al dolor. Entonces, el dolor es una de las causas. Cuando les estoy hablando de dolor, es el dolor de una pérdida. El dolor de la pérdida de algún familiar. Muchas veces eso se convierte en un área donde hay un temor por la pérdida, un temor por la separación, que nos afecta mucho en el desarrollo de nuestras vidas. Entonces, ahora vamos a entrar a hablar un poquito del espíritu del temor.
El espíritu del temor. El temor es una fortaleza mental. Cuando los traumas de la niñez generan en el presente temor irracional y recurrente, es decir, la persona se paraliza por el temor ante un reto de fe. La inseguridad, la duda, lo acompaña. Entonces vieron que por lo general todas las bases para el temor se establecen en nuestra niñez. Pero si nosotros no derribamos ese gigante del temor en nuestras vidas, nos va a costar muchísimo dar pasos de fe. Pasos de fe. Y una de las cosas que nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a necesitar en estos últimos tiempos es la fe. Entendiendo aún que las escrituras me enseñan que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si la fe me habla de confianza, lo contrario a fe es temor. O una de las características que son contrarias a la fe tiene que ver con temor. Cuando yo tengo fe, yo camino en lo que el Padre Eterno ha determinado para mi vida. Pero muchas veces el Padre nos llama a dar pasos de fe, donde muchas veces, como le pasó a Pedro cuando bajó del arca, son pasos que o el Padre Eterno nos sostiene o nos ahogamos. Cuando Pedro se baja del arca y da ese paso en fe, habían dos opciones. O el Padre Eterno lo sostenía en ese paso de fe que estaba dando, o simplemente se hundía y se ahogaba. Ahora, él empezó a caminar en fe, pero dice que después miró la tempestad y sintió miedo, sintió temor. Eso nos dicen las escrituras. Entonces nos damos cuenta que el temor me va a impedir a mí caminar en fe. Porque Pedro tenía dos opciones: o caminaba en fe o se dejaba influenciar por el temor. Él empezó caminando en fe, pero luego miró a su alrededor y dice que tuvo miedo y dijo: Señor, sálvame. Entonces el temor va a ser un enemigo de nuestra fe. Entonces el temor también se convierte en una iniquidad porque lleva a la persona a transgredir la Torá. Ahora usted me pregunta: ajá, pero ¿cómo el temor me va a llevar a transgredir la Torá? Porque muchas veces para cumplir las instrucciones del Padre Eterno usted lo tiene que hacer por fe. Y cuando no hay fe, hay temor, entonces usted por el temor transgrede la Torá haciendo lo que no se debía hacer. Vamos a poner un ejemplo. La Escritura nos enseña que no se debe trabajar en Shabbat. ¿Sí? Sabemos, está ahí, el mandamiento: no se debe trabajar en Shabbat. Ahora, si yo tengo un negocio y yo veo que el día en que me va mejor el negocio es en Shabbat, ¿qué debo hacer? Lo que debo hacer, según lo que me establece la Escritura, es cerrar el negocio y confiar que el Padre Eterno me va a proveer de lo que yo necesito. Pero muchas veces el temor
a que no voy a recibir, a que no voy a tener, entonces me lleva a abrir el negocio y a quebrantar el día del Shabbat, porque tengo temor de que los otros días después yo no voy a recibir lo suficiente para poder subsistir. Entonces por eso el temor va a provocar que yo transgreda en algún momento la Torá. Entonces, en muchas ocasiones, las personas que están en temor están en un cautiverio. Es un cautiverio del enemigo. Y debemos tener claro que el temor es un espíritu. Hay un espíritu encargado, o sea, él como esencia es el temor y está encargado de influir en las personas, de llevarlos a lugares de cautiverio, a tenerlos atados y no permitir que puedan caminar en la dimensión de fe que el Padre Eterno está demandando para este tiempo. Vamos a ver qué nos dice Romanos 8:15. Dice, porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay unas versiones que dicen espíritu de cobardía. Si hablamos de espíritu de cobardía, estamos hablando de temor. No nos ha dado el Padre espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces podemos ver claramente que en la Escritura el temor nos deja ver que es un espíritu. Ahora debemos entender que el espíritu de temor está subordinado a Jezabel. Jezabel entendemos que es un principado de alto rango. Y el espíritu de temor está subordinado a Jezabel. Ahora, recuerde usted aquel episodio con el profeta Elías, allá en el Monte Carmelo, cuando degolló a los profetas de Baal. Se recuerda que cuando Acab va y le dice a Jezabel, mira lo que sucedió, que hizo Elías, dice que Jezabel envió mensajeros a Elías y le dice a Elías, así me hagan mis dioses y aún añadan más, si a ti mañana mismo a esta hora no te ha pasado lo mismo que le pasó a mis profetas. Enseguida dice que Elías sintió temor. Entonces Jezabel envía mensajeros que son aquellos los que dicen que va a pasar de todo, que miren, es como si el Padre Eterno te está llamando a dar un paso de fe y abrir X negocio en X parte. ¿Qué sucede con esto? Enseguida Jezabel va a enviar a sus mensajeros que producen temor y te van a decir, y ese negocio ahí, eso ahí no da. Esa zona ahí es muerta. Eso ahí
ya va, si la palabra la dio el Padre Eterno, si la palabra la dio el Padre Eterno y el negocio es de vender, ¿qué le puedo decir? De vender helados en el Polo Norte, pues el Padre Eterno va a hacer que ese negocio allí produzca. Entonces, por esto es que debemos de sacar de nuestra vida todo temor, toda área que esté en cautiverio, que no nos permita avanzar a lo que el Padre Eterno quiere para nosotros. Jezabel continuamente, diariamente está enviando mensajeros a tu vida, está enviando mensajeros a mi vida, está enviando mensajeros que te dicen que Dios no te ha llamado, está enviando mensajeros que te llevan a dudar de la capacidad que Dios te ha dado. Hay mensajeros que te están llevando a dudar miren, de todo lo que el Padre Eterno te haya dicho, de todas las palabras eternas que el Padre Eterno te haya entregado. Jezabel le está enviando mensajeros que te hacen detener tu ritmo de marcha por causa del temor que ella empiece a influir en las vidas. Entonces, por eso necesitamos evaluarnos y ver qué áreas de nuestra vida están en cautiverio que no nos permiten avanzar y caminar al ritmo que el Padre Eterno está determinando. Recordemos que el temor detiene el ritmo de marcha y es una de las estrategias de Jezabel para cautivar el pueblo del Eterno. En Primera de Reyes 19:14 encontramos la historia que les estuve hablando con Elías. Vamos a leerlo. Primera de Reyes 19:14. Dice: Acab informó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he hecho tu vida como vida de uno de ellos. Y él tuvo temor y se levantó y huyó para salvar su vida. Y llegó a Beerseba, que es Judá, y dejó ahí a su siervo, y él se fue solo al desierto, donde anduvo todo un día, y llegó y se sentó debajo de un enebro. Y ansiando morirse, dijo: basta ya, oh Hachén, quítame ahora la vida, porque no soy mejor que mis padres. Entonces nosotros podemos ver claramente a la situación que fue llevado Elías después de que Jezabel enviara a sus mensajeros y estos mensajeros causaran temor en él. Entonces eso detuvo su marcha. Obviamente después el Padre Eterno siguió trabajando con él, lo lleva a la cueva, viene el encuentro con el Padre Eterno y entonces es sanado de todos esos, de todas esas áreas que habían en su vida. Y entonces esa es la intención del Padre Eterno con estas enseñanzas: desnudar la estrategia del enemigo que tiene que ver con el temor sobre nuestras vidas.
Entonces aquí viene una pregunta clave que debemos entender. ¿Puede un hijo del Padre Eterno tener un espíritu inmundo dentro? ¿Puede, escúcheme bien, un hijo del Padre Eterno tener un espíritu dentro? Mateo, cuando nosotros leemos en las Escrituras, Mateo 12, versículo 43, del 43 al 45, nos está Yeshua hablando sobre los espíritus inmundos. Dice que el espíritu inmundo sale de una persona, se va a lugares secos, vacíos, y como no encuentra descanso, entonces dice, volveré a mi casa, y se lleva con él 7 espíritus peores. Y dice que cuando llega a la casa, dice que la encuentra ordenada, barrida y arreglada. Y simplemente el estado de esa persona pasa a ser mucho peor que su que al principio, pues. Y entonces aquí nosotros debemos tener claro, debemos hacer una diferencia entre lo que es tener un espíritu inmundo en el cuerpo y otra cosa es ser poseído por un espíritu inmundo. Ahí son dos cosas diferentes. Pueden haber, y ahora lo vamos a ir estudiando y vamos a irlo desglosando, pero quiero que vaya teniendo en cuenta esto. ¿Puede tener un hijo de Dios espíritu inmundo en el cuerpo? Sí. ¿Puede el espíritu inmundo tener posesión del Hijo de Dios? No. Son dos cosas diferentes. Una cosa es tener un espíritu en el cuerpo, y otra cosa muy diferente es cuando el espíritu toma posesión total de la persona. Son dos cosas muy diferentes. Vamos a ir estudiando y vamos a ir rebanando bien el tema. La liberación es para los hijos, ya que ellos sí pueden y tienen recursos como llenar la casa después que el espíritu sale. Uno que no sea hijo no puede llenar la casa. Esto es algo que debemos tener en cuenta, sobre todo nosotros como hijos de Dios, si nos llaman a estar ministrando liberación en cualquier parte o hablando de liberación a cualquier persona. Si nosotros le hacemos liberación a una persona que no es hija del Padre Eterno, esa persona no va a tener la capacidad para llenar la casa. ¿Y la casa con qué se llena? Con estudio de la Torá, con instrucción del Padre Eterno, con vivir de acuerdo a los estatutos que el Padre Eterno estableció. Entonces, si nosotros le hacemos liberación a cualquier persona, por ahí lo que vamos a hacer es perder tiempo. ¿Por qué? Porque usted va o nosotros vamos, ponemos todo nuestro esfuerzo, reprendemos, oramos, la persona es libre, pero a lo que nosotros damos la espalda, si esa persona no empieza a cuidar su casa y a limpiarla y a arreglarla para el Padre, entonces ese espíritu simplemente va a buscarse 7 peores con él y entonces van a decir volvamos porque ya el que vino, que nos hizo salir ya se fue. Entonces por eso entendemos que la liberación es para los hijos.
Entonces, una de las cosas que nosotros leemos en el pasaje que nos hablan sobre el espíritu inmundo que sale de la casa, dice que está por lugares secos. Es decir, lugares que no tienen agua. Y luego vuelven al cuerpo. Ahora, cuando, según los estudios de los científicos, nuestro cuerpo es la tercera parte de agua. Y entonces el agua se convierte en un que transmite energía. El agua transmite energía. Por esto, no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de estar en liberación, y muchas veces cuando usted está en el proceso de liberación, el demonio, el espíritu en la persona le dice: quiero agua. ¿No le ha pasado? Pues muchas veces en los procesos de liberación, la persona le dice que quiere agua. Lo que quiere agua es el espíritu que le está solicitando agua para recuperar fuerzas. Así que la próxima vez que se encuentre en una situación como esa, tome eso en cuenta. Que si está en el proceso de liberación y el que usted está liberando le está pidiendo agua, pues tome en cuenta que es el espíritu que necesita energía y le está solicitando entonces que le dé agua. Entonces el agua es el elemento que el enemigo usa. Porque cuando el enemigo fue desechado por Elohim, fue enviado al Tejón. Tejón, que significa océano primitivo. Cuando el Padre Eterno envía a Hasatán del cielo, Él lo limita. Él le pone bosa. Bosa quiere decir que lo encierra. Y lo encerró en el Tejón. Y Tejón nos habla de océano primitivo. Ahora, ponga atención en esto. En cualquier lugar o por lo menos en cualquier país, hasta donde yo tengo conocimiento, y eso también le pido a usted que lo evalúe, todas las aparentes apariciones, sobre todo de las vírgenes, llamen como se llamen, en el país donde usted esté, todas las que hasta ahora yo conozco son en una fuente de agua. Sí ha prestado atención a eso. Las vírgenes en cualquier nación, en cualquier lugar, siempre donde se manifestó, que apareció, por lo menos de la ciudad de allá de Venezuela, donde yo soy, en Maracaibo, la tablita donde primero apareció la imagen que se venera allá en esa ciudad de Maracaibo, apareció en el lago. Y los niños y los otros que la han visto siempre ha sido en un río, ha sido en un lago, y así con todos, por lo menos los otros santos que hay en la nación, que le puedo decir que son los que yo conozco. Entonces siempre el enemigo va a tener cerca de los lugares de ocultismo, de cosas de esas, usted va a encontrar una fuente de agua. Una fuente de agua, porque eso se convierte en un lugar energético
para que ellos entonces se puedan mover. Entonces el agua es conductor de energía, razón por la cual los demonios necesitan agua para operar, y el cuerpo del hombre es 3/4 partes de agua. Entonces la casa desocupada, barrida y ordenada, es decir, sincrética, sin códigos eternos de gobierno, es decir, sin Torá revelada. Entonces cuando dice que el espíritu vuelve a la casa y la casa está ordenada, está arreglada y está barrida, es una casa que está sin Torá, es una casa sincrética, es una casa que no tiene códigos de gobierno eterno. Entonces por eso la liberación es para los hijos, porque los hijos, nosotros somos los que podemos entonces alinear la casa a la Torá, alinearla a los códigos eternos del Padre Eterno y mantener la casa para que entonces ese espíritu no pueda regresar. Entonces los demonios se alojan en el alma o en el cuerpo, no en nuestro espíritu. Ellos no pueden tocar nuestro espíritu, pero se pueden alojar en nuestra alma y se pueden alojar en el cuerpo. Un demonio puede compartir el mismo lugar o espacio con el espíritu de Elohim, pero nunca tener comunión. Estar en presencia de no implica tener comunión con. En relación con el tabernáculo y el ser tripartito que habla de cuerpo, alma y espíritu, en relación con el tabernáculo, que sabemos que el tabernáculo estaba dividido en atrios, lugar santo y lugar santísimo. Esto nos plantea que en el alma y en el cuerpo hay renovación, más en el espíritu está lo pleno, la plenitud de la deidad de Elohim. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, de acuerdo a la dinámica del tabernáculo, en los atrios había, se renovaba, siempre habían sacrificios, siempre habían ofrendas, igual que en el lugar santo, que el lugar santo representa el alma. Pero en el lugar santo nosotros encontramos los panes de la preposición, encontramos la menorá, y eso encontramos el del incienso. Entonces eso se renovaba, el sumo sacerdote entraba, renovaba los panes, encendían la menorá, el del incienso también lo encendía, entonces se estaba renovando constantemente. Otro pasaje importante, Apocalipsis 3:20. Nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entro a él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje ha sido utilizado muchísimo tiempo para evangelizar, pero el Padre le está hablando a la iglesia. Si usted ve el contexto del pasaje, ahí no puede hablar de evangelismo, porque el Padre Eterno le está hablando a la iglesia. Pero entonces, ¿qué nos quiere decir? Entonces, en esos cuartos el enemigo se posiciona con el espíritu de temor, y entonces ese espíritu influye en nuestra vida. Recuerda que le estoy hablando de una diferencia. Una cosa es influir y otra cosa es tener posesión. Ellos no tienen posesión de nosotros, mientras que cuando hablamos
de los que no son hijos de Dios, sí puede llegar a haber una posesión total, que ya es simplemente el espíritu hablando y viviendo a través de esas personas. Pero cuando hablamos de hijos de Dios, no puede haber una posesión total. Estamos hablando de una influencia, y que obviamente Él está ubicado en nuestra alma o en nuestro cuerpo, en uno de esos cuarticos ahí, y se mantiene, y el Padre en algún momento llega y toca la puerta, y entonces es el tiempo para que nosotros abramos la puerta y permitamos que el Padre Eterno entre y gobierne. Dice, algunos creyentes afirman que un hijo de Elohim no puede tener dentro un espíritu de temor, porque en nosotros habita el Espíritu del Eterno. Como explicamos anteriormente, compartir un espacio no significa tener comunión. Nosotros recordamos lo que nos dice Job 1:6. Dice que los hijos de Elohim se presentaron delante de él. Y entre los que se presentaron delante de él venía Satanás. Y el Padre Eterno le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de recorrer el mundo. Entonces pueden estar en un mismo lugar, aunque no tienen comunión, ni hay acuerdo entre ellos, pero pueden estar en un mismo lugar. Entonces hay algo muy importante. Debemos identificar si una persona está cautiva por un espíritu de temor dentro que la paraliza, del cual debe ser libre, o está siendo sitiada por una influencia externa, donde el espíritu de temor la está rodeando externamente para cautivarla. Entonces vemos que existen, podemos decir que dos tipos de situaciones con lo que tiene que ver con respecto al temor. Hay personas en las que puede estar el espíritu de temor dentro de la persona y que la paraliza y le impide que pueda caminar y pueda cumplir el llamado que el Padre Eterno le está haciendo a su vida. O puede ser una influencia externa que la esté sitiando, y obviamente después de sitiarla lo que quiere es llevarla al cautiverio, y este espíritu empezar a habitar directamente en esa persona. Miren, cada uno de nosotros, o por lo menos no hablemos de nosotros, les voy a hablar desde mi experiencia. En muchas ocasiones yo fui libre de espíritus y no fue ese tipo de manifestación que usted ve, que la gente grita, que se da contra el piso. No. Muchas veces en medio de una administración, no sé si a usted le ha pasado, le estoy hablando desde mi punto de vista, uno eructa. Y en medio de una administración, un eructo puede significar que hemos sido libres de algo que estaba en nosotros y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Y así muchas cosas que en medio de la administración tú sientes que salen de ti. Muchas veces nos están hablando de espíritus que estuvieron en nosotros, influyendo en nuestra vida, y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Entonces no es
no es cuestión de que nosotros nos sorprendamos y nos escandalicemos por esta situación que las Escrituras nos las plantea como algo normal. Todos necesitamos proceso de liberación. Es más, todos nosotros como hijos de Dios, cada cierto tiempo necesitamos ministración en ese sentido. ¿Por qué? Porque usted anda por lugares que no sabe, hay muchas cosas que están en lugares por donde usted pasó y de repente se le pega cualquier cosa. Muchas veces nosotros vamos a los cementerios y los cementerios son lugares donde obviamente hay muchos espíritus por ahí rodando que estuvieron en mucha gente y que ahora están por ahí vagando, que no tienen dónde estar. Y entonces nosotros necesitamos mantenernos en un proceso constante de limpieza. Proceso constante de limpieza. Seguimos, aquí les voy a compartir tal y cual como ella lo planteó en el seminario, porque todo este material que le estamos dando, como les dije al principio, es un seminario de la profeta Elimar, que dio sobre derribando el gigante del temor. Entonces les voy a contar la visión que ella tuvo tal y como la tuvo. Dice, quiero compartirles una revelación que el Padre Eterno le dio a la profeta Elimar. Dice ella, yo pude ver un lugar oscuro y aterrador, y ese lugar estaba en el inframundo, y allí se crean diseños del enemigo para personas, donde el enemigo y los demonios rodean, hablando y atormentando para que sea arriba así como es abajo. Entienda bien esta visión que vio la profeta Elimar. Ella dice que era un lugar aterrador. Y lo más interesante es que igual como en la Biblia nos enseña que debemos orar en el Padre Nuestro, recuerda, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ahora ella, en la visión que vio, el lugar estaba en el inframundo y dice que los demonios estaban alrededor de la persona y había un diseño para esa persona, pero ellos decían lo contrario. Hágase allá arriba como es aquí abajo. O sea, que pase con esa persona en el plano natural como nosotros lo estamos planteando aquí en el mundo espiritual. Esa fue la visión que ella vio. Entonces, muchas personas están cautivas en esa cueva, teniendo experiencias que le paralizan y le impiden avanzar en diferentes áreas de su vida. Entonces, miren, todo lo que nosotros muchas veces percibimos en el mundo natural, pero que no lo vemos en el mundo natural, es un contradiseño que el enemigo tiene en el inframundo y nos está influyendo de alguna manera. Muchas veces nosotros podemos estar en un lugar donde las circunstancias naturales o vamos a planteárselo así, no sé si a usted le haya pasado que muchas veces está en un lugar, pero usted
a la vista natural, en ese lugar usted no ve nada que le produzca temor, pero tan así usted siente ese temor que lo está invadiendo. ¿Esto de qué nos está hablando? Eso nos está hablando de lo que está pasando en el inframundo. O sea, usted lo que está percibiendo es lo que está pasando, el contradiseño que el enemigo tiene en el inframundo para su vida. Entonces usted se pone a buscar en lo natural y usted en lo natural no encuentra nada, porque el contradiseño lo tiene el enemigo en el inframundo y eso es lo que está influyendo en su vida. Así mismo pasa con el temor. Porque en términos naturales, ¿qué le puede pasar a usted si usted habla con una persona, si usted le plantea su punto de vista a una persona, si usted le dice cuál es su opinión a una persona desde el punto de vista natural? ¿Qué puede pasar? O sea, simplemente o acepta su opinión o no la acepta. Pero cuando en el inframundo se está influyendo en usted es incapaz de acercarse a esa persona porque siente todo lo que está pasando en el inframundo. Entonces no es lo que está pasando en el mundo natural, porque en el mundo natural esa persona, el temor que usted siente, que esa situación, que eso que está pasando le influye, no está pasando en lo natural, eso está pasando en el inframundo. Entonces hay que atacar ese diseño que está en el inframundo. Hay que liberar esa área que está en cautiverio para que entonces usted pueda ser verdaderamente libre de ese temor. Antes que un ataque de las tinieblas se manifieste en el plano natural, primero fue planificado en lo espiritual. Antes de que cualquier cosa en tu vida, cualquier ataque de las tinieblas se manifieste en el mundo natural, primero se dio en el mundo espiritual. Termino con esto. El rey David, en varios de sus salmos, no solo describe situaciones de conflicto, sino opresiones del enemigo en el plano espiritual, y muchas de ellas estaban relacionadas con el temor. Por ejemplo, el Salmo 55. Salmo 55. Escuchen cómo dice. Escucha, oh Hashem, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Nos detenemos ahí. Dice, por causa de la voz del enemigo. La voz del enemigo no nos está hablando de algo natural, sino que nos está hablando de ese mundo espiritual, el cual en un momento determinado, David estaba todo desesperado por esa voz de temor que escuchaba constantemente, y entonces empieza a orarle al Padre Eterno. Dice, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad.
y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y temores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto. Ahí nosotros podemos ver cómo David habla de cómo el temor había invadido tanto su vida que él desearía tener alas como paloma, simplemente para irme al desierto y simplemente no regresar más y no tener el tormento de lo que estoy escuchando. Dice, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad, destruyéndolos. Oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Miren, confunde la lengua de ellos. Ahora, usted se pone a analizar y como rey, ¿usted cree que como rey a usted le importaría las lenguas simplemente de gente que esté murmurando cosas de usted por ahí? Ahí David tenía que estar viendo lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual, viendo cuál era el contradiseño que el enemigo tenía y lo que el enemigo estaba diseñando en contra de su vida. Por eso él le dice, Señor, confunde sus lenguas. Seguimos, día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. ¿Por qué no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado? Ni se lanzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. En cuanto a mí, oh Dios, clamaré y Hashem me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Escuche esto, lo que dice David. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Ahora, ¿quiénes podemos decir nosotros que no temen a Dios y que permanecen desde la antigüedad? David estaba hablando ahí del mundo espiritual. David estaba hablando ahí del mundo espiritual. Entonces podemos ver en este salmo cómo David habla de cómo el temor vino a él, que simplemente quería tener alas como paloma para irse lejos. Pero al final viene la clave, porque al final dice que él clamará al Señor de mañana y de tarde, porque él redimirá su alma. O sea, simplemente, aunque David habla de temor en el Salmo, al final termina hablando de que el Eterno es su confianza y que el Eterno librará su alma de todas estas acechanzas. Entonces, el hecho, o sea, no se trata
de que usted venga ahora y se le vuelva un 8 a la cabeza pensando que si los demonios, que si no, que si los tengo, que si no los tengo. Recordemos que pertenecemos al Padre Eterno y el Padre Eterno nos enseña la Escritura que al que el Padre Eterno liberare será verdaderamente libre. Ha llegado el tiempo de ser libre. Ha llegado el tiempo de que empecemos a ser libres del temor. Lo que necesitamos es entrar en ese proceso de evaluación, de autoevaluación. Autoevaluemos nuestra vida y ubiquemos en qué área nosotros estamos en temor. Recuerda las causas de las que estuve hablando. El Ruach te empezará a mostrar situaciones específicas a través de las cuales el enemigo ha provocado que áreas de tu vida estén en cautiverio, y te las mostrará con la intención, y no las mostrará con la intención de que nosotros seamos verdaderamente libres de esas áreas y que podamos caminar en confianza plena en el Padre Eterno. Con esto yo no te estoy diciendo que tú nunca vas a sentir temor, porque el temor es una emoción, un sentimiento natural. Pero el problema es cuando el temor te detiene y te paraliza. Ahí es cuando ya el temor se salió de su función específica natural, porque el temor tiene la intención de cuidarnos. Hay muchas cosas que por temor a nosotros nos mantienen protegidos, pues. Nosotros sabemos que si hay un cable de electricidad y está sin protección, nosotros no vamos a tocarlo. Y hay cierto temor en tocar el cable, pero ese temor nos habla a nosotros de protección, de seguridad para nosotros. El problema es cuando ese temor se sale de esas barreras, entonces se convierte en una limitación para el potencial que nosotros tenemos. Entonces, esta semana y la que viene vamos a seguir hablando sobre el temor y vamos a ir profundizando. Ya hoy entendimos que un espíritu sí puede estar en nosotros. Lo único es que no puede tomar posesión total de nosotros, solamente puede influir. Aprendimos que Jezabel es la que comanda al espíritu del temor. Entonces el espíritu de temor sobre todo va a atacar a los profetas, porque Jezabel es la enemiga número 1 de los profetas. Nosotros podemos ver cómo Jezabel atacó a Elías y todo lo que provocó en su vida. Entonces Jezabel es uno de los principados que más ataca a los profetas. Entonces, mañana va a seguir la profeta Estefanía. El jueves todavía no sabemos si hay reunión con el apóstol o no. Todavía no ha salido la propaganda, así que no estoy seguro todavía. Viene entonces la profeta Estefanía mañana. Si el jueves no transmite el apóstol, entonces transmitiría yo otra vez, y la semana que viene, el lunes, seguimos. Lo que yo les pido de verdad, autoanalicémonos.
a medida que vayan avanzando las clases, el Padre Eterno les va a dar un mayor revelación y entendimiento de cómo se mueve este espíritu de temor. Así que los invito, continuamos sintonizados a esta hora en su programa Gobernados por el Padre. Bendiciones para todos. Yo proclamo para su vida que el Padre Eterno como nunca les empieza a desnudar las estrategias del espíritu del temor para su vida, para que ustedes sean verdaderamente libres. Yo quiero que al final de estas enseñanzas o en medio de las enseñanzas, como el Padre vaya haciendo, que ustedes me vayan escribiendo los testimonios, si el Padre Eterno les habló de alguna área de temor en su vida, si el Padre Eterno los está haciendo libre de situaciones de temor en su vida, de qué les está mostrando. Porque sé que el Padre Eterno está haciendo algo y va a ir haciendo algo a medida que nosotros vamos profundizando en este tema. Amén. Bueno, les recuerdo que en la descripción del video está la información financiera. Si el Padre Eterno pone en su corazón para sembrar en el ministerio, ahí está la información financiera. Ustedes saben que muchas cosas se mueven con el dinero. Necesitamos el dinero para las transmisiones, para lo que se entrega, para muchas cosas. Todas obviamente del ministerio. Entonces los bendigo. Gracias por acompañarme en este tiempo y los esperamos. Todas las enseñanzas que nos quedan. Nos vemos.